Voy a aprender. Bienvenidos un día más a los estudios que estamos haciendo con la iglesia de Calvary Chapel, Arequipa. Hoy estamos en un día muy especial. Hoy es Domingo de Resurrección. Hemos venido haciendo esta serie, El Rescate, y hoy día vamos a hablar sobre la consumación del rescate. Y digo que es un domingo especial porque no sé qué significa que todos los otros domingos no son especiales, porque recordamos que un día como hoy resucitó el Señor, sino que para nosotros como iglesia nos alegra entender cómo es que esta serie del rescate ha sido de mucha bendición. Han estado ya compartiendo muchas personas por las redes sociales y ya están en los canales de YouTube y Facebook en las respectivas áreas de videos o las listas de reproducción. Y entonces hemos visto la necesidad del rescate. La idea del rescate viene del Antiguo Testamento, de Dios mismo tratando de rescatar al hombre de su propia miseria, de la forma en que había caído en pecado. Dios no lo creó así, el hombre decidió vivir de esta forma al desobedecer las normas y leyes de Dios, y va a usar una nación, Israel, para dar dos figuras acerca de esta necesidad del rescate. Una, que ya hemos visto cómo fueron rescatados de la esclavitud de Egipto y se les dio la libertad y la identidad como pueblo, lo mismo que hizo Jesús en nosotros. Sin ser pueblo de Dios como gentiles, somos parte ahora de su pueblo y hemos sido liberados de la esclavitud, del pecado y de la ley. Pero también nos muestra esta necesidad de tener este pariente redentor, un Goel, y cómo es que nosotros ahora somos injertados, como dice Pablo, sin ser el olivo natural, hemos sido ese olivo silvestre, injertados a este pueblo de Dios, somos la Israel espiritual. Y también hemos visto cuál fue el costo para este rescate. Si bien es cierto, en el libro de Éxodo muestra que cayó o tuvo que caer la pena capital sobre un animal, un inocente cordero, moría por cada familia. Jesús llega a ser el Cordero Pascual, el Cordero de Dios, pero que quita el pecado de todo el mundo. Es vida por vida. Cuando fueron liberados de Egipto, la vida del primogénito de todos aquellos hombres que murieron en esa noche, lo celebraban la vida o la libertad del pueblo de Israel. También tenemos que entender que no fue los líderes judíos quienes se entregaron a Jesús para que Pilato hiciera todo el proceso de la muerte y la tortura del Señor y llevarlo a la cruz. No fueron ni Judas, que lo traicionó con un beso, que lo entregó ahora para que muera en una cruz, ni aún Pilato fue el que lo entregó. Al final en la Biblia vemos que fue el Padre que entregó a su propio Hijo, porque el Evangelio de Juan nos dice que Dios amó tanto al mundo que dio lo más preciado que tenía, su único Hijo, para que tú y yo seamos comprados a precio de sangre, y el costo fue la muerte. Hoy terminamos esta serie que es la consumación del rescate. Vamos a orar y comenzamos. Señor, quiero darte gracias en esta hora por tu palabra y gracias porque nos permites estudiar este tema, especialmente en estos días de Semana Santa. Que tu gracia esté con nosotros y ayúdanos cada día a rendirnos ante tu soberanía y tu poder y a tanto amor también que tienes hacia nosotros. Que tu gracia esté con nosotros en este estudio. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Así que vamos a tratar 3 puntos. Primero, la consumación de rescate es en base a la muerte y resurrección de Jesús. Segundo, la consumación de rescate nos otorga completa libertad en Jesús. Y tercero, la consumación del rescate nos otorga derechos como hijos de Dios. Así que vamos a empezar el primer punto. La consumación del rescate es en base a la muerte
y resurrección de Jesús. Hemos visto que el pago por el rescate fue que nuestro Señor quede en la cruz, en ese lugar tan bajo, diríamos, en la sociedad, en el nivel social, porque solo delincuentes, solo los peores delincuentes eran colocados en este lugar. Por eso es que para los romanos, cuando veían a Jesús siendo crucificado, decían, esto es como un vulgar ladrón, porque ningún romano crucificaba a otros romanos, solo eran crucificados los esclavos o los de otros pueblos enemigos. Y entonces, para predicar a un griego, un romano, decir, Cristo, el Mesías, el Dios, el único Dios, el Rey de Reyes, ha venido a este mundo y fue crucificado. Por eso Pablo decía, esto era la locura de la cruz. Y para un judío significaba también algo extraño. ¿Por qué? Porque era maldito el que era colgado en un madero. Y Jesús fue colgado en un madero. Pero esa muerte no lo pudo detener. Un día como hoy, temprano, como ven, la tumba estaba sellada con esta roca y era muy temprano en la mañana, al amanecer, al salir el sol, sonó todo y Jesús resucitó. La muerte no pudo detenerlo. Si bien es cierto, en estos días que hemos venido estudiando esta serie, nos hemos dado cuenta cómo es que aquellos discípulos que decían, te seguiremos hasta la muerte, especialmente Pedro, terminó negando al Señor y llorando desconsoladamente. Vemos a los otros discípulos que se escaparon, huyeron, estaban desanimados, frustrados, decepcionados, no entendían, estaban tan contentos que el domingo de Ramos, un domingo antes de la Pascua, la gente les ovacionaba y decía, Hosana, Hosana, bendito es el que viene, viene el Rey. Ellos estaban totalmente llenos de esta alegría de decir, Señor, cuando tú reines, yo quiero estar a tu derecha, yo quiero estar a tu izquierda, y ahora Jesús está muerto. Judas se ahorcó. Los discípulos tristes por la pérdida de su maestro. Pero sabes, hoy es domingo. Hoy la tumba se abrió. Hoy vino la respuesta al ser humano. Jesús está vivo. Jesús vive hoy. Jesús no está entre los muertos. Jesús está vivo. Por eso Juan capítulo 2, versículo 25 al 27, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aún después de haber muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, vivirá, aún después de haber muerto. O sea, Jesús es Dios, y la muerte estaba simplemente describiendo que Jesús es 100% humano, por eso es que murió, porque era un ser humano, pero la resurrección corroboraba que Jesús es divino, Jesús es Dios, porque Él es la resurrección, Él es la vida, y el que crea en Él vivirá aún después de haber ido al cementerio. Romanos capítulo 4, versículo 25 dice, Dios entregó a Jesús para que muriera por nuestros pecados, y lo resucitó para que fuéramos declarados inocentes. Así que en base a la muerte y resurrección, tú y yo hoy tenemos muchos beneficios. Por eso, Juan 2, 25 hasta el 27, el versículo 26 dice, todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Esto lo dijo cuando estaba Lázaro muerto. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Juan 12. Le falta el 1 ahí. Juan 12, 25 al 27. Jesús resucitó y hoy es la evidencia de que nosotros hoy hemos sido rescatados. Ahora, vamos a buscar el texto que nos
ayuda mucho a entender de la resurrección. 1 Corintios 15, versículos 20 al 23. Dice la palabra: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos, dice Pablo. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, y está hablando de Adán, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre, y es Jesús, porque la tumba, hermanos, está vacía y la roca se abrió, no para que Jesús salga, sino para que puedan ver que está vacía. Versículo 22 dice: y así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Si tú perteneces a Cristo, tienes esa vida nueva. Versículo 23. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha, y luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. ¿Se dan cuenta? O sea, Jesús va a resucitar primero y luego nosotros vamos a resucitar. Así que esta consumación del rescate está en base no solo a la muerte que hemos visto por el precio, sino a la resurrección de Jesús. Jesús resucitó. Jesús es el primero. Jesús es el que hoy está vivo. Ese es el Jesús de la Biblia, pero el Jesús de la religión está muerto, hermanos. Ese Jesús está en una cruz y ese Jesús está clavado en su pared y a veces en sus templos están clavados, porque ese es el Jesús de la religión, que creen que Jesús sigue en una cruz. Pero el Jesús de la Biblia, el Jesús que es el único Dios, está vivo, porque la muerte no pudo detenerlo. Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 15, el versículo 3 al 8, nos dice lo siguiente: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. ¿Se dan cuenta? Esa es la consumación de todo nuestro rescate. Y fue enterrado, versículo 4, y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Versículo 5, lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. 8, por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Un domingo como hoy, de madrugada, hermanos, vino el poder de Dios sobre la tumba y sacó al Señor. Se levantó de entre los muertos. Y Pablo dice: yo les presento estos testigos. No solo fue uno, sino fueron 500 juntos que lo vieron. Y no solo fueron 500, fueron los 12 apóstoles. No solo, también fue Pedro, también yo lo vi, dice Pablo. Pablo vio a Jesús. Esto corrobora que la resurrección es un hecho histórico y es veraz. ¿Por qué? Primeramente, Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo estaba 100% seguro que estaba haciendo las cosas buenas, bien hechas, en nombre de la religión judía, pero tuvo un encuentro con Jesús que había resucitado. Aquel que perseguía estaba vivo. Aquel que decían que estaba muerto, porque los líderes judíos mintieron sobre esto y querían decir: no murió, se lo robaron los discípulos y pagaron y sobornaron a los guardias que habían quedado a cuidar esta tumba. ¿Sabes? Ahora él lo vio y su vida se transformó, su vida cambió, porque realmente vio un hecho real. Los apóstoles, que estaban tristes, que estaban frustrados, que estaban decepcionados, cambiaron inmediatamente su forma de ser, de ver, de vivir y enfrentar la vida. Ya no tenían miedo a la muerte, porque sabían: lo que dijo Jesús es cierto, que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Así que esto hace que se consuma nuestra vida, el rescate ahora por nosotros, la muerte y la resurrección. Y si tú
estás escuchando hoy y aún niegas que Jesús resucitó, mira, es tan triste, ¿no? Como poder decir en nuestro contexto peruano, negar la existencia de los presidentes que conocemos, ¿no? Por ejemplo, Fujimori, Alan García, Ollanta, o si eres, no sé, si te gustan los carros o te gusta la mecánica, los motores, etcétera, es como un mecánico decir, yo no creo en Ford, que no existió, pero ahí están los motores, están las evidencias. No sé si me entiendes, ¿no? O alguien que le gusta la aviación dice, yo no creo en los hermanos Wright, que fueron los que inventaron básicamente el avión o la avioneta, y decir, no creo en su existencia, pero estás volando un avión, estás piloteando un avión, sí, pero no existieron. Entonces, es contradictorio negar los hechos y negar que Jesús resucitó, mostrando su humanidad y su divinidad, simplemente es necedad. ¿Sabes? En el mundo existen más de 4.200 religiones, pero solo existe una tumba vacía. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 al 6 dice, pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que le dio al mundo justo en el momento preciso. Así que el problema ahora con Dios se soluciona por un mediador. ¿Quién es? Jesucristo. Mateo 27, 34 al 36 nos narra claramente cómo es que Jesús sufrió en la cruz. Y Colosenses 1, 21 al 22 dice, eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico y como resultado, dice Pablo, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse de Él sin ninguna falta. Hermanos, la muerte y la resurrección hacen la consumación de mi rescate, de tu rescate, algo real. Por eso ya tengo el perdón de pecados, ya ni tengo culpa, soy libre de la culpa, soy santo. Y puedo presentarme delante del Señor porque antes estaba lejos, antes era su enemigo, pero por la muerte de mi Señor y la resurrección, hoy estoy en la correcta relación con el Señor. ¿Sabes? En el mundo existen muchos líderes religiosos que fundaron religiones o sectas, pero solo existe un mediador entre Dios y los hombres, y su nombre es Jesucristo o Jesús, al que conocemos. Jesús nuestro Señor. Él es el único. Hay muchos fundadores como Joseph Smith de los mormones, o Russell o Elena White de los adventistas, ¿no? O muchos que de los testigos de Jehová, o Mahoma, etcétera, pero solo existe un mediador. Solo existe, es Jesucristo. Y no es ni su mamá. No es ningún santo, es Jesucristo. O sea, no es María, es Jesús. No es una iglesia, es Jesús. No es un movimiento, no, es Jesús. Solamente Jesús. Su muerte y resurrección hacen que la consumación del rescate por mis pecados y tus pecados sean un hecho real. Que tú lo niegues, eso es otra cosa. Pero que es un hecho real, no lo puedes negar. Número 2. La consumación del rescate nos otorga completa libertad ahora en Jesús. Somos libres realmente, hermanos, por lo que Jesús hizo en la cruz. Por eso Tito capítulo 2, versículo 14 dice, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y por purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Romanos 7:14 dice, por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo
del pecado. O sea, Jesús murió para darnos libertad, para rescatarnos de esa maldad, pero también nos rescata de esa maldición que venía sobre la ley o esa esclavitud que teníamos con la ley. ¿Por qué? Porque el problema no es la ley, o sea, el Antiguo Testamento no es nada que está mal, sino el problema es mi corazón. Soy esclavo del pecado. El pecado, la ley venía y decía, no robes, y de repente quise robar, no mientas, y me di cuenta que dentro de mí sigo mintiendo. Y algunos dicen, yo no soy esclavo. Miren, ¿sabes? El ser humano es esclavo. Y esto ya lo hemos visto anteriormente, pero te lo vuelvo a mencionar. Pero si quieres conocer en detalle, te invito a que veas la enseñanza del día viernes. El ser humano es esclavo, número uno, esclavo del pecado. Segundo, esclavo de la iniquidad, lo que se llamaba la anomía. Tercero, la esclavitud del sistema legal, a la ley. Cuarto, la esclavitud al diablo. El ser humano está sumergido a la esclavitud del temor de la muerte. Sexto, a la esclavitud de una vida vacía y frustrada. Y séptimo, el ser humano está sumergido a la esclavitud del temor de los hombres. Y cuando menciono esto, y he dicho ya la base bíblica, algunos dicen, no, yo no soy esclavo. Mira, si tu única opción es pecar, entonces eres esclavo del pecado. Aquellas personas que dicen yo no soy esclavo, no tienen otra opción que pecar. Porque si tú fueses libre, le dirías al pecado, no lo hago. Pequeño ejemplo, ¿no? Porque dicen, yo soy libre de tomar cerveza, no sé, alcohol, porque soy libre. ¿Quién me va a decir que yo no hago lo que quiero hacer? Bueno, pero date cuenta, estás eligiendo la única opción. No eres libre, eres esclavo. Si tú fueses libre, cuando venga el momento de embriagarse, cuando venga el momento de la tentación, le dirías no. No. Es igual, ¿no? Yo soy libre, pero terminas mintiendo porque eres esclavo de la mentira y vives en la mentira, porque si no tendrías la opción de no mentir. Esa es la verdadera libertad, porque hay dos opciones y escoges una opción. Pero si no tienes dos opciones, si solo tienes una opción y seguir el pecado, pues eres esclavo del pecado. Y esclavo de todos esos 7 puntos de la esclavitud que se menciona en la Biblia del ser humano. Ahora, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18-19 dice, pero ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo. Ese era el costo, hermanos. El Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Él vino a rescatarnos y librarnos. Y Hebreos 2, 14 al 15 dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Y únicamente de esa manera el Hijo podía libertar. Ojo, únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Única forma. La única forma de ser libre es a través de Cristo. Es que cuando yo tengo ahora el pecado llamado mentira o borrachera o inmoralidad sexual, yo tengo el poder que me dio Cristo porque ahora soy su hijo a decirle no. Elijo la opción no voy a ceder, no voy a pecar, no voy a mentir, no voy a emborracharme, no quiero esta inmoralidad sexual en mi vida porque quiero hacer la voluntad del Señor. Eso es libertad, verdadera libertad. Pero si tú solo escoges pecar, eres esclavo del pecado. Créemelo, eres verdadero esclavo del pecado. Claramente dice la Escritura, la única forma de poder ser libre es a través de Jesucristo, de su poder,
de arrepentirnos, de venir a Él y decirle, Señor, ayúdame, perdóname, quiero salir de esta vida vana, frustrada. ¿Estás cansado de vivir así? ¿Estás frustrado y desanimado de vivir así? ¿No encuentras sentido a tu vida? ¿No sabes por qué estás aquí? Ven a Cristo, ven a Él. Humíllate ante el Señor, pídele perdón y Él va a darte propósito de vida. He vivido así por años, he vivido así sumergido pensando en el pecado que era lo único que podía hacer y traerme satisfacción, porque créeme, cuanto más mientes, cuanto más caes en esa borrachera o esa inmoralidad sexual, tú piensas que te sales con la tuya, tú piensas que estás bien. Mira, y en ese momento puede ser hasta divertido, alegre, porque ese es el pecado, ¿no? Pero al final, cuando pasa ese momento, estás frustrado, estás desanimado, estás enojado, estás amargado, sigues con la misma actitud, un vacío en tu corazón que solo Dios puede llenar, que solo el Espíritu Santo puede darte libertad plena. Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora, asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Miren, Pablo dice, somos libres en Cristo. Jesús, hermanos, me hizo libre. Las cadenas se han roto y ya tengo que asegurarme de qué, de no caer en el legalismo, tampoco caer en el libertinaje. La verdadera libertad no es libertinaje. La verdadera libertad es responsabilidad. Soy libre en Cristo, hermanos. Pero también Pablo nos decía en Gálatas, ¿no? A la vez soy esclavo de mi prójimo, de mi Señor. Soy libre y la verdadera libertad es responsabilidad. Es como que a una persona, un joven, un chiquillo, ¿no? Un pelado, como dicen en Colombia, un adolescente, le están enseñando a manejar y le gusta la velocidad, le gusta irse a 150 por hora y el papá o el maestro que está ahí para ayudarle a conducir le dice, no vayas porque va en contra de la ley y es más, es tu vida. Y entonces aprende a manejar y pasa todo y le dan el brevet y le dan las llaves del carro y él tiene la libertad de hacer lo que a él le parezca, irse a 150 kilómetros por hora o ser responsable y decir, mi vida, por mi propia vida o por la ley, no lo voy a hacer. Esa es la verdadera libertad, responsabilidad, madurez, crecimiento, o en otras palabras, más de Cristo, menos de mí. Tercer punto, la consumación del rescate nos otorga derechos ahora como hijos de Dios. ¿Por qué? Nuestro Señor resucitó y vamos a ver que en dos partes tenemos estos derechos. ¿A qué? Un nuevo cuerpo. Romanos 8:23 nos dice, los creyentes también gemimos nosotros, y aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé de todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. ¿Se imaginan esto, hermanos? El nuevo cuerpo que Él nos prometió. O sea, claramente vemos aquí algo muy, muy importante. Que lo que está hablando Pablo es que este cuerpo está cansado de enfermedad. Yo tengo varias enfermedades, ¿no? Desde mi tinnitus, mi vista, tengo rosácea, etcétera, y muchas otras enfermedades. Y a veces cuando pasan los años y te vas a hacer un diagnóstico de hígado graso, que los triglicéridos, que el colesterol, que el dolor de cabeza, que etcétera, etcétera, etcétera. Y tú dices, wow, ¿cuándo voy a ser liberado de este cuerpo? ¿Cuándo se acaba? Y tomas las medicinas, vas a los otros médicos, te vas a otro médico, te vas a hacer otros exámenes y te das cuenta que tu cuerpo está sufriendo las consecuencias de la vejez, del pecado, o simplemente gemimos cuando se acaba este cuerpo. Y Pablo dice, llegará el momento
en que tú vas a tener ese derecho que lo logró nuestro Señor por la consumación de ser rescatados, un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado, un cuerpo glorioso, un cuerpo diferente, un cuerpo en lo cual nosotros vamos a sentirnos totalmente felices. Lo que dice el siguiente texto está en 1 Corintios capítulo 15 versículo 21, ahí dice Romanos 8:23, pero no es así, dice: Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él, lo hará valiéndose del poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. O sea, vamos a tener un cuerpo glorioso como Él. Como ven en la imagen, sus manos fueron atravesadas, pero Él tenía un cuerpo que podía traspasar las paredes. Él comió en la mesa pescado y pan y todo, y luego pasó las paredes y el pescado no se quedó y el pan no se quedó, sino que se transformaron cuando entraron por la boca. ¿Y qué pasó? ¿Cómo es que podía como básicamente transportarse de un lugar a otro y no tener enfermedad y no tener dolor y no tener más que sufrir por las consecuencias de esta naturaleza caída en tu cuerpo? Pues ese cuerpo es tu derecho, eso es para ti, tendrás un cuerpo glorioso. Por eso para el cristiano cuando muere es un paso para su glorificación, es un paso más para obtener este cuerpo glorioso. ¿Y cómo va a ser ese cuerpo glorioso? Miren, el cuerpo glorioso tendrá un cambio en nuestro ADN, pero no cambiará de ADN. Es decir, Pablo lo explicaba así, ¿no? Tú siembras una semilla, esa semilla muere y brota. Igual como el maíz, ¿no? Siembras maíz, la semilla muere y brota ¿qué? Maíz. O sea, siembras semilla de Efraín, el ADN en la tierra, en el cementerio, ¿y qué va a salir? Pues Efraín, ¿no? No va a salir un Carlos o no sé, un Rubén, no, porque va a ser Efraín. Igual es una semilla de Dorcas, no va a salir una Neide o Stephanie, no es Dorcas. Y eso es un cambio en mi ADN, pero no voy a cambiar de ADN. Jesús murió y cuando resucitó tenía su mismo cuerpo, pero glorificado. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Moisés, Elías en la transfiguración los vieron con sus cuerpos ADN. Sufrieron un cambio en el ADN, pero no cambiaron de ADN. Y por último, tenemos una nueva herencia como derecho. Ya Pablo nos habló de este ejemplo del Goel, que es del Antiguo Testamento, el pariente redentor, que la historia de Ruth y Boaz lo grafican muy bien en este libro de Ruth. Efesios 1:10 al 11 dice: y el plan es el siguiente, este es el plan. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Eso todo va a tener Jesucristo nuestro Señor, lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Pero Pablo sigue diciendo en el versículo 11, es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. O sea, si nosotros, así como el caso de Ruth, ¿no? Como hemos venido estudiando en esta serie, no teníamos heredad, no teníamos derecho a nada, ni a ser llamados hijos de Dios, ni ser llamados esa parte de esa familia, ni terrenos, ni herencia, o sea, nada. Ahora lo tenemos todo. Ahora no solamente por derecho nos corresponde un cuerpo glorificado por la consumación ahora del rescate, sino que ahora llegamos a ser familia, somos hijos de Dios y como familia, como por eso nos llama hijos de Dios, lo que le va a dar a Jesús, que es lo que está en el cielo y en la tierra, ahora nos pertenece a nosotros, que es una herencia. Por eso sigue diciendo en el versículo 13, Efesios 1, 13 y 14, lo que estamos viendo. Y ahora ustedes, los gentiles, también nosotros, arequipeños, colombianos, chilenos, bolivianos, etcétera, han oído la verdad. La buena noticia de que Dios los salva y además, cuando creyeron, si eres creyente, esto es para ti. Cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darle el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo
atrás, versículo 14. El Espíritu es la garantía, el Espíritu Santo que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Hermanos, hay una herencia que el Señor nos ha prometido. Hay un momento en el que ahora somos su pueblo. ¿Y para qué somos pueblo? Para que le demos la gloria y la honra al Señor. No es para que te encierres, ¿no?, en tus cuatro paredes, sino para que le des la gloria y la honra y para que cumplas la misión de Dios, para que con tus hechos le des la gloria al Señor en tu casa, en tu trabajo, donde tú estés, y le des la honra, el respeto que se merece, porque Él es tu pariente redentor, es tu Goel, es el que te ha traído a su familia. No tenías nada, estabas en la miseria, estabas perdido, sin derecho a nada. Ahora tienes un derecho de forma inmerecida, una herencia. Primera de Pedro 1, 3 al 4 dice que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Hermanos, misericordia. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos y ahora vivimos con gran expectación. 4, y tenemos una herencia, hermanos, que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Ya, hermanos, ¿se dan cuenta? Nosotros hoy tenemos una herencia, pero ¿ya lo tengo? No. Cuando llegue la consumación, dice Pedro y Pablo, de los hechos. ¿Sabes qué? En la salvación, a esto se le llama el ya, pero todavía. El ya, pero todavía. ¿Qué significa esto? Ya soy hijo de Dios, pero todavía no tengo el 100% de mi herencia porque falta la consumación. El ya soy hijo de Dios y ya soy salvo, pero todavía me falta un cuerpo glorificado. El ya soy ahora santo, pero todavía necesito tener este momento glorificado para ser santo al 100%. Estamos entonces en ese momento y Pablo nos ha dicho, pero ¿cómo sé que voy a obtener la salvación? Mi salvación es segura. El Espíritu Santo es el adelanto. Es como que si alguien dice, ¿sabes qué? Yo quiero que, como si tuvieras un trabajo no independiente, sea en construcción o en cualquier servicio, y te dice, quiero que me hagas este trabajo. Y tú le dices, ya, listo, te lo hago. ¿Así funciona? No. Funciona de la siguiente forma. Te lo hago, pero tienes que dar un 50% de adelanto. Y eso asegura, y bajo un contrato, de que yo voy a terminar esta obra, lo voy a hacer, y cuando se termine me entregas la obra. Ambas partes estamos de acuerdo y estoy seguro de que me lo vas a dar. Normalmente. ¿Y qué nos da la seguridad ahora? El Espíritu Santo. De que vamos a tener un cuerpo glorificado y tenemos esa herencia. Y es que tú y yo hemos sido llenados por el Espíritu Santo. Eso es, hermanos, el ya, pero todavía. Vamos a terminar con estas conclusiones. Primero, solo hay una tumba vacía en medio de más de 4.200 religiones o sectas. Solo hay un mediador entre el pecador y Dios, y su nombre es Jesús. No es María, no es Charles Russell, no es Elena White, no es Joseph Smith, no es Mahoma, es Jesús. Y número 2, la verdadera libertad es tener la capacidad de decir no al pecado y no ceder a la tentación, y solo en Jesús podemos hacerlo. Número 3, la salvación no solo consiste en el perdón de pecados, también es ser hechos herederos con Cristo y tener un cuerpo glorificado para nunca más morir. Por eso es que la salvación
es mucho más de lo que nosotros merecíamos o pensamos, hermanos. Por eso le damos gracias a Dios en esta Semana Santa y gracias por esta serie de El Rescate que nos ha dado mejores argumentos para entender lo que hizo Jesús. Y oremos y terminemos dándole gracias, gracias porque está consumado, como dijo Jesús en la cruz. Todo está consumado. Amado Padre Celestial, gracias por enviar lo más precioso que tenías, tu Hijo Jesucristo. Tú también, Señor, sabes qué es perder un hijo. Tú también sabes qué es dar un hijo. Tú también sabes, Señor, qué es dar lo mejor para poder ser rescatados. Tú diste lo mejor. Señor, ayúdanos a dar lo mejor de nosotros, lo mejor que tenemos. Ayúdanos para seguir llevando tu palabra, el Evangelio a toda criatura. Señor, gracias por rescatarnos y gracias por hacernos entender que nuestra vida tiene un propósito aquí. Señor, tú nos has escogido, tú nos has elegido y hoy somos libres en ti. Pero lo más precioso es que esa libertad lo manejaremos con responsabilidad y esperamos un día que este cuerpo, estas enfermedades salgan por completo en la consumación de todas las cosas. Tendremos un cuerpo glorificado y tendremos una herencia. No hemos hecho nada para merecer esto. Tú lo hiciste todo, Señor, en la cruz. Por eso, muchísimas gracias una vez más. Gracias por salvarnos. Gracias por escogernos. Gracias por amarnos y gracias por darnos libertad. En tu nombre oramos así, amado Jesús. Amén. Dios te bendiga y el próximo domingo continuamos con un nuevo